Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 24 de julio del año 2025. Ya. Pequeño detallito. Hoy, en este momento usted está viendo En Conexión por TVB Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. También transmitimos a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos. Así que podrán vernos a través de sus celulares, tablets, computadoras y Smart TV, suscribiéndose al paquete VZ Play en Fanatis. Para el día de hoy, hoy es el día de Santa Cristina de Bolsena, San Estarcacio de Mérida y San Balduino de Rieti. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos todavía a la luna menguando en Cáncer, pero a las 11:28 de la mañana entrará menguante en Leo. El detalle está en que a las 3:11 de la tarde tendremos la luna nueva, que es el inicio del ciclo lunar. Luna nueva es tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Y eso será con la luna en Leo, que es una luna muy propicia porque es la luna de los reyes, de los que mandan, de los emperadores, la luna de la gente que quiere imponerse, es la luna de los grandes actores, es la luna de los líderes, es la luna en la que le recuerdan a usted todos los esfuerzos que ha hecho y por fin le reconocen sus esfuerzos y le aplauden. Así que tendremos luna nueva a las 3:11 con la luna en Leo. El sol está en Leo también. Estamos rodeados, pues, de leones y leonas. Ojo, también con Mercurio retrógrado. Así es este 24 de julio del año 2025. Y el 24 de julio de 1783, en la ciudad de Santiago de León de Caracas, nació José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, Simón Bolívar, el libertador, militar y político venezolano, líder fundamental de la independencia de lo que hoy son Venezuela, Colombia, Ecuador. Contribuyó firmemente en la independencia del Perú y brindó toda la inspiración para la fundación de Bolivia, llamada así precisamente en su honor. El 24 de julio de 1802 nació el gran Alejandro Dumas, el padre de los Tres Mosqueteros, el padre, pues, de tantas novelas extraordinarias, el Conde de Montecristo. El 24 de julio de 1857, dicen, nació Juan Vicente Gómez, hacendado, militar, político y dictador venezolano. El dictador más longevo que hemos tenido, y la dictadura Chávez madurista está a punto ya de rebasarlo. Él dicen que nació el 24 de julio y dicen que falleció el 17 de diciembre, para coincidir con el libertador. El 24 de julio de 1911, en el Perú, el explorador estadounidense Hiram Bingham redescubre Machu Picchu. Fue el responsable de hacer pública la existencia de la ciudad incaica. El 24 de julio de 1917, Mata Hari comparece ante un tribunal militar y recibe condena a muerte por espionaje para la bailarina y espía. Hoy está cumpliendo 74 años Linda Carter, la Mujer Maravilla. El 24 de julio de 1974, la Corte Suprema le ordena al presidente Richard Nixon que entregue las cintas con las grabaciones de las conversaciones sobre Watergate, que Nixon mantenía en su poder y se negaba a entregar. El programa que hemos preparado para ti, para el día de hoy, lo vamos a iniciar con Jesús Delgado
Él es el director de programas de transparencia electoral. Él está en Madrid. Con él vamos a hablar de los falsos observadores electorales que se envían a las elecciones en Venezuela. Luego, en Boston, vamos a conversar con el economista y estratega político Carlos Blanco, muy allegado a María Corina Machado, es de sus principales asesores. Luego vamos a conversar en la ciudad de Orlando con la doctora María Isabel Puerta Riera. Ella es politóloga. El presidente Trump ha acusado al expresidente Barack Obama de traición a la patria. Es una acusación sumamente grave. ¿Qué hay detrás de ello? ¿Cuál es su verdadera trascendencia? Aquí en Miami vamos a conversar con la periodista Valentina Lares. Ella es la jefa de redacción de Armando Info. Han publicado un reportaje muy interesante con el título de Cartografía del Horror, desapariciones en la frontera colombo-venezolana. ¿Por qué hay un número de desaparecidos tan alto? El foro de hoy, familia política. ¿Cómo son las relaciones con la familia política? Entendemos por familia política esa que a través de el miembro, la familia de uno de los cónyuges, que tiene que relacionarse con el resto de la familia. Y esas relaciones no siempre son fáciles. Esto lo vamos a abordar con Elsa Heinz, psicoterapeuta, especializada en parejas en Miami y está de vacaciones en Madrid. Y con Andrés Carrillo, psicólogo clínico del Hospital Universitario de Caracas. Vamos a conversar aquí en Miami con la periodista Mari Montes, especialista en béisbol, la dama del béisbol, a propósito de su taller de producción de contenidos de béisbol. Y vamos a cerrar conversando con Abraham Pulido, director de cine y ahora también novelista, a propósito de su libro que ha escrito con Osvaldo Boscasci, El Testamento Oculto según Juan Pablo. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, compareció ayer en el podio de la Casa Blanca para revelar documentos recientemente desclasificados que, según ella, exponen una conspiración traicionera por parte de funcionarios de inteligencia de la era Obama. Al preguntársele si cree que el propio Barack Obama cometió delitos, la señora Gabbard respondió que había remitido los documentos al FBI. El informe, recientemente desclasificado, publicado por la señora Gabbard, tiene su origen en una investigación del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de 2017 sobre la investigación de la comunidad de inteligencia sobre la interferencia rusa en las elecciones. El informe, redactado y revisado exclusivamente por republicanos, cuestionó el proceso analítico tras la conclusión de que el presidente ruso Vladimir Putin prefería a Donald Trump sobre Hillary Clinton. Sin embargo, no cuestionó la conclusión más general de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para perjudicar a la señora Clinton. El informe no ofrece evidencia de conducta criminal por parte del expresidente Obama o sus altos funcionarios, a pesar de las afirmaciones de Gabbard sobre una conspiración traicionera. No está claro cómo se podría acusar al expresidente, dado el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial que el propio Donald Trump citó en sus casos penales. Mientras tanto, la señora Pam Bondi, fiscal general, anunciaba la formación de una fuerza de ataque del Departamento de Justicia para revisar el material de Gabbard sobre Obama y evaluar posibles acciones legales. Según una investigación de The Wall Street Journal publicada en el día de ayer, la fiscal general de los Estados Unidos, la señora Bondi, le habría dicho al presidente Donald Trump que su nombre está dentro de los documentos del caso Epstein. Esto se lo dijo en una reunión en la Casa Blanca. Por su parte, la presidencia negó con contundencia las acusaciones, señalando a The Wall Street Journal de mentir y de difundir fake news.
Por otra parte, el juez federal de distrito de Florida, Paul Engelmayer, denegó la solicitud del gobierno de Trump para revelar algunos documentos relacionados con Jeffrey Epstein, argumentando que tiene las manos atadas por fallos de tribunales locales. Engelmayer denegó el intento de Ghislaine Maxwell de acceder a las transcripciones del gran jurado de su propio caso, argumentando que, por lo general, a los acusados no se les permite ver las transcripciones sin demostrar una necesidad imperiosa. A propósito de la señora Maxwell, un comité de la Cámara de Representantes liderado por republicanos la citó para que testifique el próximo mes sobre el caso Jeffrey Epstein. El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, escribió que el comité busca el testimonio de la señora Maxwell para fundamentar la consideración de posibles soluciones legislativas que mejoren los esfuerzos federales para combatir la trata de personas. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró ayer en una entrevista con Bloomberg Television que la promesa de Japón de invertir cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos podría ser un modelo para la Unión Europea. Les corresponde negociar, declaró Bloomberg. Declaró en Bloomberg Surveillance, aunque añadió un toque de escepticismo. Dijo: Europa no nos va a dar $1 billón para invertir. Los negociadores de la Unión Europea y Estados Unidos están avanzando hacia un acuerdo que establecería un arancel del 15% para la mayoría de los productos, según diplomáticos informados sobre las negociaciones. Las conversaciones siguen siendo fluidas y una decisión final que requiere la aprobación de Trump podría no ser inminente, según un funcionario de la administración. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, no llegó a afirmar que el bloque pudiera lograr el mismo tipo de acuerdo comercial que el que logró Japón, que también impuso un arancel del 15% que incluía a los automóviles. La Corte Suprema autorizó al presidente Donald Trump a destituir temporalmente a 3 miembros demócratas de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, CPSC, ampliando así una serie de decisiones que otorgan a la Casa Blanca mayor control sobre las agencias independientes. La orden judicial suspendió un fallo de un tribunal federal de distrito que establecía que Trump estaba sujeto a las protecciones laborales creadas por el Congreso para los miembros de la CPSC. La mayoría afirmó que el caso estaba totalmente controlado por un fallo anterior. Las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon, afirmando que la Corte había prácticamente anulado el fallo de 1935 del Tribunal de Ejecución Humphreys, que permitía al Congreso proteger a algunos funcionarios de alto rango del despido para aislarlos de las presiones políticas. El Tribunal Federal de Apelaciones en San Francisco dictaminó ayer que la orden del presidente Donald Trump, que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento, es inconstitucional, confirmando así una decisión de un tribunal inferior que bloqueó su aplicación a nivel nacional. El fallo de un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de los Estados Unidos se produce después de que el plan de Trump también fuera bloqueado por un juez federal en New Hampshire. Marca la primera vez que un tribunal de apelaciones interviene y acerca el asunto a una rápida vuelta a la Corte Suprema. La decisión del 9º Circuito impide a la administración Trump aplicar la orden que negaría la ciudadanía a los hijos de personas que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal o temporal. Más de 100 organizaciones benéficas y de derechos humanos afirman que el bloqueo israelí y la continua ofensiva militar están llevando a los palestinos de la Franja de Gaza a la inanición. Mientras, los ataques israelíes causaron la muerte de otras 21 personas durante la noche y ayer, según la noche del martes al miércoles, según funcionarios sanitarios locales. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí rechazó las críticas de estos grupos y los acusó de, cito, hacerse eco de la propaganda de Hamás. Fin de la cita. El enviado de la administración Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff,
tenía previsto reunirse con un alto funcionario israelí para hablar sobre las conversaciones de alto el fuego, una señal de que las negociaciones de bajo nivel que se han prolongado durante semanas podrían estar cerca de un avance. En Tokio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se reunieron con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en la cumbre Unión Europea-Japón del 23 de julio. Según AFP, ambos mandatarios inauguraron una alianza de competitividad para promover el comercio libre y justo, contrarrestar prácticas desleales y el proteccionismo global, colaborar en ámbitos como defensa, seguridad de la información, tecnologías críticas, semiconductores, minerales, cadenas de suministro y ciberseguridad. Uno de los hombres excarcelados en el reciente intercambio entre Estados Unidos y Venezuela, un estadounidense con doble nacionalidad venezolana, de nombre Dahoud Hanid Ortiz, había sido condenado en Venezuela a 30 años de prisión por un triple homicidio cometido en Madrid en 2016. Los documentos judiciales dicen que Hanid Ortiz es un exintegrante del ejército de los Estados Unidos y había planeado asesinar a Víctor Salas, un abogado que mantenía una relación con su esposa. Pero en junio de 2016, el día que llegó al despacho del abogado Salas en Madrid, no encontró su objetivo. Igual mató allí a 2 mujeres a machetazos, así como a un hombre que él creyó erróneamente que era el abogado Salas. Ayer, Salas dijo en una entrevista que estaba alarmado de saber que Estados Unidos había facilitado la excarcelación de Hanid Ortiz de una cárcel venezolana. Hanid Ortiz llegó el pasado viernes a Estados Unidos, pero no está claro si está libre o bajo custodia estadounidense, lo que hace temer a Víctor Salas que el condenado vaya ahora por él. Yo ahora mismo estoy en total indefensión, dijo Salas. Creo que Dahoud se ha aprovechado de la corrupción venezolana y de la negligencia americana. Y a las 7:17 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. Leo en efecto Cocuyo. El gobierno de Estados Unidos, a través de la Embajada para Venezuela, que mantiene en Colombia, envió un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro, al que exigió liberar a los presos políticos y de otras nacionalidades que mantiene encarcelados. Citan entonces: el régimen de Maduro debe vaciar sus cárceles de cientos de presos políticos y ciudadanos de otras naciones detenidos injustamente. Siempre pagará un alto precio cuando recurra a detenciones arbitrarias y a la represión contra los venezolanos en su intento de ocultar su ilegitimidad. Fin de la cita. Esto lo firma el señor John T. McNamara, quien funge de embajador allí en Colombia. El señor McNamara se reunió con María Corina Machado y cita de esa reunión con María Corina Machado, la llama la mujer de hierro y cuenta pues que las relaciones van muy bien. Hoy sostuve otra importante reunión con la mujer de hierro, María Corina Machado, como parte de nuestras conversaciones continuas sobre la transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. Antes, los senadores Rick Scott y la senadora Hessen se habían reunido también con María Corina Machado. Hablaron de María Corina como una heroína y dijeron, sobre todo el senador Scott, que en la lucha por la democracia en Venezuela contaban con el apoyo de campeones como el presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio. María Corina Machado, a su vez, publica entonces un mensaje en la red X donde da cuenta de esta reunión y especifica que cuentan con el apoyo del presidente Trump y del secretario Rubio. Es evidente que la señora Machado cuenta con una comunicación fluida y, digamos, constante, según la confesión de McNamara,
con el gobierno de Estados Unidos, desde el más alto nivel hasta el nivel diplomático. Y cuenta con el apoyo, se entiende, de esta administración. Mas, ¿en qué consiste ese apoyo? Recordemos que en el primer gobierno de Donald Trump, él, como tantos, pues quedó encandilado con la posibilidad que representó el llamado gobierno interino que presidía Juan Guaidó. Se pensaba que la salida de Maduro era inminente. Se habló en aquel entonces de todas las opciones que están sobre la mesa. Después supimos, pues, por la gente de esa administración que tales opciones no existían y quizá ni siquiera había mesa. Y eso quizá se tradujo en el escepticismo que ahora en algún momento pareció mostrar el presidente Donald Trump. Luego de aquel ímpetu de todas las opciones que están sobre la mesa, ¿cuáles son las opciones que están ahora? Más sanciones, la suspensión de la licencia a Chevron, más qué impacto real puede ocasionar en el ánimo de la dictadura venezolana sanciones de este tipo. Se ha comprobado que pueden lograr muy poco, dado que tenemos un régimen criminal, indolente, que poco le importa el bienestar, la salud o la mera existencia del pueblo venezolano. Se comportan igual que se comportó Hitler en sus últimos días o como se comportaban los Duvalier, por ejemplo. No les importa para nada lo que ocurra con los venezolanos. Siendo así, ¿cuál es entonces el verdadero apoyo que le va a dar Estados Unidos a la causa de la democracia en Venezuela, sobre todo representada en María Corina Machado, sin lugar a dudas, la líder máxima pro democracia en Venezuela? La pregunta vale también para la Unión Europea, la pregunta vale para el Concierto de Naciones en la América Latina. Por lo pronto, a escasos días del aniversario de aquel heroico, histórico 28 de julio, pareciera que hemos terminado cerrando un círculo sin haber avanzado mayor cosa. Hay que ver. La esperanza, por lo pronto, sigue intacta, aunque flaca. Son las 9:23 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Son las 9:26 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos. Vamos a la ciudad de Madrid, donde se encuentra Jesús Delgado Valeri. Él es el director de programas de transparencia electoral. Jesús, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, ¿cómo estás? Jesús, ¿qué es el CELA? C-E-E-L-A. Bueno, el CELA tiene que ver con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que es una organización fundada por allá por el año 2004 con fondos del Estado venezolano para hacer algo que se conoce como falsa observación electoral. Esto tiene que ver con intentar vaciar de su contenido a la observación electoral genuina para legitimar procesos electorales irregulares o fraudulentos. ¿Qué sería una observación electoral genuina, Jesús? Bueno, la observación electoral genuina necesita de un modelo metodológico riguroso, exhaustivo, para recopilar información sobre un proceso electoral durante todo el ciclo electoral, ¿no? Desde la fase preelectoral, tiene que ver con las condiciones en las que se dan las elecciones, el marco normativo, la inscripción de candidaturas, etcétera, pasando por la jornada electoral hasta la fase postelectoral, donde están las impugnaciones y los resultados y la toma de posesión. Eso sería la observación electoral genuina que hace, por ejemplo, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter. ¿Y cómo es la observación electoral que hace el CELA? Bueno, el CELA forma parte de esta corriente que se está dando en los últimos años
no solo en América Latina, sino en el mundo, que tiene que ver con organizaciones artificiales que se presentan o se identifican como observadores electorales, pero en realidad son actores políticos, muchas veces actores internacionales que quieren hacer una suerte de interferencia en los países que los reciben para negar las irregularidades, incluso los fraudes que se dan en esos procesos electorales y asimismo erosionar el poder que tiene realmente las misiones de observación electoral genuinas. Hablemos puntualmente del caso venezolano, habida cuenta que ya en breve, el próximo domingo, hay unas elecciones municipales. ¿Participa allí el CELA? Participa el CELA, César Miguel, además no lo comenté cuando me preguntaste, pero el CELA desde su fundación está presidido por el ecuatoriano Nicanor Moscoso, que fue en su momento autoridad electoral de Ecuador, del Tribunal Calificador de Elecciones de Ecuador, y él se ha encargado de hacer un grupo de ex autoridades electorales para ir a distintos países, no solo de América, sino incluso lo hemos visto en Rusia en las elecciones del año 2024, dando declaraciones y brindando informes beneficiosos para los países que lo reciben, aún sabiendo y siendo muy público y muy claro que en los países en los que asisten hay fraudes electorales masivos o hay irregularidades graves. Leíamos ahí un titular que decía Nicanor, el observador ciego, y allí tenemos el listado de las irregularidades que ha ignorado el CELA: inhabilitación de candidatos, manipulación de resultados, uso indebido de recursos públicos, represión y censura, cooptación institucional. ¿Podríamos decir entonces que este señor Moscoso, Nicanor Moscoso, es una ficha del régimen venezolano? Es una ficha del régimen venezolano, es una ficha de los regímenes autoritarios, de esta coordinación sofisticada que hay entre los regímenes autoritarios que entienden que es muy costoso hacer fraudes y que por ende necesitan de ciertos actores, más allá de que sean artificiales, para contrarrestar la narrativa de los observadores electorales genuinos, ¿no? Entonces ellos van comprando y van financiando este tipo de organizaciones, no son los únicos. Transparencia Electoral hizo un informe en el año 2024 donde identificó más de 100 observadores electorales falsos, entre ellos, personas o actores de no solo América, sino también de Europa, y precisamente se dedican a esto, ¿no? A intentar legitimar elecciones que el mundo democrático sabe muy bien que son fraudulentas. ¿Qué se espera? ¿Qué esperan ustedes desde Transparencia Electoral para el próximo domingo? Unas elecciones irregulares, o sea, ya desde nuestra visión, después del fraude masivo del 28 de julio de 2024, no hay ningún tipo de credibilidad en el Consejo Nacional Electoral, no se han publicado los resultados por mesa, y ya queda muy claro que el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna intención de abrirse a ningún tipo de auditoría, ha desoído todos los informes del Centro Carter, de las Naciones Unidas y del resto de organizaciones domésticas. Así que solo esperamos una puesta en escena de un régimen que pretende perpetuarse en el poder. En el caso de las elecciones del 28 de julio del 2024, la apuesta era grave, era la más importante, ¿verdad? Era sencillamente una elección presidencial, Nicolás Maduro versus Edmundo González Urrutia. Se jugaban el todo por el todo. En las elecciones de este próximo domingo son alcaldías, concejales. Quizá es la instancia más baja, la más cercana al ciudadano de la opción electoral. ¿Se mantendrá el mismo criterio con todo y que lo que se van a elegir son alcaldes y concejales? Como te digo, yo creo que ya el poco criterio que había el 28 de julio o se esperaba el 28 de julio ya desapareció y quedó claro en las elecciones regionales y parlamentarias, ¿no? De hace un par de meses. Ya el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna preocupación en emitir resultados, en demostrarlos, en hacer las auditorías, en invitar, aunque sea de manera limitada, a organizaciones independientes para participar en las distintas fases
del calendario electoral, ni siquiera se publicó el calendario electoral por medios oficiales, sino a través de un canal de Telegram. Entonces, yo creo que la distancia es grandísima entre las pocas condiciones y las pocas garantías electorales que había el 28 de julio del año pasado y lo que va a suceder este domingo. Jesús, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ustedes, saludos. Jesús Delgado Valeri es el director de programas de transparencia electoral. Nos habló desde la ciudad de Madrid. Son las 9:33 de la mañana. Veamos esto de las redes. Quizá de las mejores películas de guerra que se hayan filmado, es también, en el fondo, un gran documento antibélico. Es la oda al trabajo en equipo, es la oda al trabajo disciplinado. Patton es la historia del irreverente, es la historia de la última gran épica. Patton es un individuo enloquecido, siendo católico, es creyente en la reencarnación. Él formó parte de todas las grandes batallas de la antigüedad. Es un hombre que cultiva el heroísmo. Es un hombre que se lamenta en el campo de batalla que ya se acabaron los héroes, porque las guerras ahora se librarán, como en efecto se libran ahora, pues a las distancias, con drones y demás. El enfrentamiento cuerpo a cuerpo ya no más. Patton era además radical, era racista, era un individuo muy primario en sus sentimientos. Una vez que termina la guerra dice, ¿por qué no me dejan que siga hasta Rusia y acabo de una vez con los comunistas de Stalin? Es el general que en determinado momento abofetea a un soldado porque en la carpa, en la tienda hospital, mientras los héroes, según Patton, están allí por heridas, había uno que estaba llorando, estaba nervioso, tenía fatiga de combate y Patton lo abofetea porque no es más que un cobarde. Eso le costaría a Patton cualquier cantidad de inconvenientes porque era una actitud terrible. En tiempos en que se combatía el nazismo, pues a él lo acusaban de ser un nazi, un fascista. El monólogo del principio es descomunal, cuando dice, yo no quiero que ustedes mueran por su patria, porque el que se muere por su patria no logra nada. Ustedes tienen que lograr que otros hijos de puta mueran por sus patrias para que nosotros podamos ganar la guerra. Así hablaba él, incluso con esos términos tan gruesos. Siendo la gran película de la épica. Esta película es de 1970. Hoy en día se hacen películas de guerra donde los efectos especiales logran milagros. En aquel entonces no habían efectos. La cámara solo filmaba lo que en realidad estaba allí. Miles de tanques, aparentemente. Miles de soldados en el campo de batalla, aparentemente. La vino hace mucho y he de decir que Patton, 54 años después, está intacta. Está intacta la dirección de Schaffner, está intacto el guión de Coppola y sobre todo la magistral actuación de George C. Scott, mejor que Patton inclusive, que ya se las traía. Y a las 9:36 de la mañana llegamos a otras realidades. Vamos a la ciudad de Boston, donde está el doctor Carlos Blanco, economista y destacado estratega político, muy cercano a María Corina Machado. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel, un placer siempre estar contigo. El editorial de esta mañana lo hice tomando en cuenta las declaraciones de altos funcionarios de Estados Unidos. El señor John T. McNamara, quien hace de embajador encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, solo que despachando desde Bogotá, dijo, hoy sostuve otra importante reunión con la mujer de hierro, María Corina Machado, como parte de nuestras conversaciones continuas sobre la transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. Antes, los senadores Jen Shaheen y Rick Scott habían tenido un contacto también con María Corina Machado. Dijo el senador Scott, María Corina Machado es una heroína y una verdadera defensora de la libertad y la democracia. Hoy recibimos la actualización sobre su trabajo y reafirmamos nuestro compromiso de apoyar al pueblo venezolano contra el régimen violento de Maduro. En la respuesta de María Corina, ella les da las gracias a los senadores, manifiesta que cuenta con el apoyo del presidente Trump y del secretario Marco Rubio.
Y mi pregunta entonces es la siguiente. Cuando se habla de ese apoyo constante, continuo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué han evaluado estos señores, McNamara, Scott? ¿Qué les ha dicho María Corina Machado? ¿De qué hablamos en este caso, Carlos? Bueno, estamos hablando de expresiones muy definidoras y definitivas por parte de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y de los partidos que funcionan en el Congreso de Estados Unidos. Yo creo que hay varias cosas. Primero, cuando el embajador McNamara llama a María Corina la Dama de Hierro, que muchos han utilizado esa expresión para referirse a ella en distintos momentos, comparándola o relacionándola con lo que fue Margaret Thatcher en el Reino Unido. Yo creo que están evaluando la calidad de un liderazgo. Ahí es una expresión que puede ser amable, pero están evaluando fundamentalmente la calidad de un liderazgo. Y cuando se habla de la Dama de Hierro, no es solamente una persona que tiene fortaleza, convicciones, decisión, voluntad, porque además María Corina ha demostrado que tiene una capacidad de empatía con los ciudadanos increíble, lo que se demostró en toda la campaña electoral hasta que tuvo que sumergirse. Sino que ahí se está refiriendo al tema de las convicciones, de creer en que de verdad la libertad es posible, es necesaria, que se puede alcanzar si hacemos las cosas correctamente. Yo creo que ese es un aspecto de un reconocimiento a un liderazgo que está allí, que a pesar de las circunstancias sigue allí y va a seguir allí. En segundo lugar, creo que se expresa por parte de los miembros del Senado y otros funcionarios la idea de que nosotros estamos del lado de la libertad en Venezuela. Nosotros estamos del lado de quienes conducen el movimiento cívico nacional hacia la obtención de la libertad en Venezuela. Lo cual es muy importante en un tiempo en el que, bueno, algunos gobiernos consideran que eso no es lo importante, algunos gobiernos ni se ocupan de Venezuela, porque tienen otros intereses, otras realidades enfrente. Aquí están estos señores ocupándose de Venezuela, lo cual ha demostrado el presidente Trump, ha demostrado el secretario Marco Rubio, el subsecretario Chris Landau y otros altos funcionarios. Es decir, yo creo que ahí hay una expresión de compromiso con la causa. Y reiterarlo es recordarlo. Muy bien. Compromiso con la causa. En el primer gobierno del señor Trump, comentaba, todos cayeron bajo ese encandilamiento que supuso el gobierno interino, ¿verdad? Y se hablaba de todas las opciones que están sobre la mesa. Dada esa experiencia que pues, no resultó un tanto vaporosa, fantasiosa, a la fecha de hoy, ¿qué se hace? Más allá de reiterar el compromiso. Y la pregunta la hago, Carlos, porque, por ejemplo, se habla de sanciones, la licencia de Chevron, todas son medidas que se traducen en presión económica, pero eso no le duele a un gobierno, valga la redundancia, indolente y criminal como el de Nicolás Maduro, que poco le importa el bienestar de los venezolanos. Entonces, en concreto, ¿el apoyo cómo es, más allá de recordar el compromiso? Mira, yo creo que lo que tenemos que advertir es que este es un proceso en el cual hay muchos frentes de batalla. Hemos ganado en muchos de esos frentes y no hemos ganado o hemos perdido en otros frentes. O sea, yo creo que si nosotros recorremos el tiempo que
que por supuesto hoy las cosas parecen más difíciles, hay una situación complicada, ¿para dónde vamos? Todas esas son preguntas legítimas. Pero venimos de las primarias, venimos de la victoria del 28 de julio, venimos de un proceso de resistencia, la conversión de todo un aparato electoral alegre, abierto, que se refiere fundamentalmente a la movilización de la gente, a que toda esa gente tenga que sumergirse, y los que no se sumergieron a tiempo los agarraron. Entonces, ese aprendizaje de pasar de la política abierta a la política clandestina es muy complicado. Luego vienen hechos que uno podría decir, bueno, son hechos circunstanciales, pero la operación Guacamaya fue una cosa que demostró muchas cosas, no solamente que el régimen no es invulnerable, las vulnerabilidades del régimen, sino que al mismo tiempo fue un símbolo extraordinario de la libertad. Volar, la idea de volar, salir de la prisión. Eso fue un hecho político esencial. Y ahora hay todo este debate sobre unas elecciones que la verdad que son unas elecciones que parecen que también son clandestinas, porque no hay nada que motive ni que estimule a los ciudadanos a participar. Entonces, esto es un proceso de subidas y bajadas, y eso hay que reconocerlo, hay que saberlo, hay que entenderlo. Aquí avanzamos, pero aquí no avanzamos. O sea, el conjunto de las fuerzas viene avanzando, pero eso no quiere decir que en todos los momentos y escenarios se esté avanzando. En algunos sí, en otros no. Lo que yo creo que quiere decir es que se está organizando la fuerza popular, se está en ese proceso. En este caso hay que hacerlo de manera sumergida por razones que ya expresé, y en consecuencia no se ve tanto. Lo que vemos es la mano del régimen, la garra del régimen, cuando ve a alguien por ahí y lo atrapa y se denuncia, pero ese alguien que agarran es una demostración de que ese cuerpo vital de la resistencia venezolana está allí. Hay, como hemos dicho, lo he conversado otras veces en el programa, las fracturas internas en el régimen. Esas fracturas no quiere decir que Padrino López o el que está en el CEO o algún otro van a alzar unas unidades militares mañana o pasado. Eso quiere decir que las lealtades se están rompiendo y corrompiendo, que ya la mirada hacia adelante no es la mirada que tenían algunos, la mirada feliz de lo que iban a construir ese paraíso socialista de Chávez, sino que ahora es la mirada de quienes se preguntan, se asoman a la ventana y se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa si esto se cae? ¿A dónde vamos? ¿Dónde van a estudiar los muchachos? ¿A dónde podemos huir? ¿Cuáles son los países que nos van a aceptar? ¿Podré irme a Francia, a Alemania, al Reino Unido o Estados Unidos? No. Y si no puedo irme allá, ¿a dónde me puedo ir? ¿Me satisface irme a Rusia, irme allá con el gordito antipático, Kim Jong-un? Es decir, ese tipo de pensamientos que además existe de a dónde está el lugar de resguardo. Todos los seres humanos siempre nos preparamos para los momentos buenos y los momentos malos. Ya. Eso es algo sobre lo cual trabajamos. Y yo creo que estos ciudadanos que están al comando de esta operación criminal monstruosa que lidera Maduro, están buscando a dónde van a ir después que esto pase, porque va a pasar. Carlos, te agradezco mucho pues estos minutos en la mañana de hoy. Un placer, siempre un placer. Carlos Blanco, estratega político desde la ciudad de Boston. Él es el estratega político quizás fundamental con el que cuenta María Corina Machado. Son las 9:48 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.
tequeños de tequemocho. Crujiente por fuera, queso derretido por dentro. Del congelador a tu boca en minutos. Pídelo ya. Aquí. tequemocho.com. Envían a todos los Estados Unidos. Bien, el reloj nos dice que son las 9:51 de la mañana. Vamos ahora a Orlando para conversar con la doctora María Isabel Puerta Riera. María Isabel, muy buenos días. César, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos, María Isabel. María Isabel, ¿qué opinión te merece la reacción del presidente Donald Trump acusando de traidor a el expresidente Barack Obama? César, yo creo que esperábamos que algo así ocurriera. Hay una especie de lista de los grandes éxitos de Trump, ¿no? Es la broma que no es tan, puede ser humor negro en todo caso. Es lo que se comenta, ¿no? Sobre todo entre estrategas políticos. Dicen, bueno, ya él va por Obama, ¿no? Pero tenemos los correos electrónicos de Hillary y a esto se añade, por supuesto, Biden, ¿no? Hay una averiguación en marcha y vendrán otras. El asunto es que uno generalmente lo toma como una distracción, ¿no? Y creo que el comunicado del portavoz el representante del presidente Obama lo dijo claramente, esto es una distracción. El problema está en que mientras estamos viendo el escándalo de Epstein en su episodio número 100,000, el presidente está atacando a todos los enemigos imaginarios, pero me parece que algo hay, esto se lo leí yo a un estratega de aquí de Florida. El problema es que mientras nosotros estamos despachando eso como una distracción, ayer justamente cuando la señora Gabbard estaba hablando del caso, ¿no? Que van a crear todo un equipo para que revise de nuevo el tema, justo en ese momento el Wall Street Journal estaba publicando la noticia sobre Epstein. Entonces, sí puede que sea una distracción, pero también es un mecanismo para generar más dudas sobre la institucionalidad que ya de por sí estamos viendo que está bien debilitada con todas estas... el uso de la ley, por un lado, y por otro lado de las instituciones, para no solamente amedrentar, sino para generar desconfianza en las instituciones. Creo que ese es, de fondo, para mí, el problema más grave que está en el contexto de estos ataques a Obama, a Clinton, a Biden. Es eso, es atacar al contrario, pero con ello llevarse por delante a las instituciones. Ayer tenía una conversación con el doctor Luis Fernández, el destacado abogado penalista aquí en Miami, y él decía que algo más o menos en el espíritu que nos has dicho, María Isabel. El presidente Trump ha puesto todo a su servicio personal. La señora Pam Bondi no es la fiscal general. El Departamento de Justicia parece el bufete personal de Donald Trump. La señora Tulsi Gabbard, ayer en la Casa Blanca, hablaba como no como la funcionaria de inteligencia, sino alguien al servicio, no del país, sino del presidente Donald Trump. En ese contexto, muy bien, todos para defender a Donald Trump. ¿Hasta dónde se puede llegar? Porque es la primera vez que que un presidente acusa a su antecesor de traición a la patria y se está llevando todo por delante. ¿Qué consecuencias puede tener esto, María Isabel? Creo que la más grave es la inmediata y es la desconfianza total en las instituciones. Como bien lo dice, tenemos a una fiscal general que parece más la abogada personal del presidente
Y no es una exageración. Ella ha sido abogada del presidente, ella ha representado al presidente en el caso de uno de los impeachment. Pero su segundo aborto fue el abogado personal del presidente en uno de los casos criminales que acaba de tener el presidente. Lo que pasa es que esta es la primera vez que tenemos un presidente que ha pasado por esos procesos judiciales y ha salido resultado, y el resultado ha sido que ha salido convicto, ¿no? Es solo que gracias a su triunfo electoral ha podido evadir la sentencia. Creo que eso también es parte de esta, es decir, es parte del contexto y lo tenemos que tener claro. El presidente enfrenta una realidad post-presidencial que no es la misma de Obama o de Clinton o de Biden. En el caso inclusive de Clinton, que tuvo un periodo, es decir, tuvo una presidencia muy cuestionada. Sí. Y sin embargo, nosotros no vemos que haya ninguna amenaza no digo legado, pero en todo caso a su libertad. Y lo que se está haciendo con Obama, además de distraer, es atacar la majestad del cargo, porque no es sencillamente un ataque a Obama, es a la noción que tenemos en Estados Unidos sobre un expresidente. Yo me temo que la consecuencia inmediata es esa, la falta de confianza en las instituciones. Ahora, vayamos a lo medular en esto, que es el caso Epstein. ¿Qué real gravedad representa para el presidente Donald Trump? Mike Johnson ya adelantó el receso parlamentario, como procurando pues que se olviden de esto, y mientras el presidente demanda al Wall Street Journal por la supuesta tarjeta de cumpleaños, el Wall Street Journal, lejos de amedrentarse, ayer viene y suelta más información y revela que Pam Bondi había dicho en mayo que le había dicho el presidente, su nombre está en las listas de Epstein, de manera tal de que trata de calmarlo todo, pero mientras más trata de calmarlo, le está echando por lo visto gasolina al fuego. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Puede ser el caso Epstein un Watergate para Donald Trump? Bueno, con Trump uno nunca sabe, tiene más de 9 vidas, pero el asunto es primero que ese es el riesgo que se corre cuando se trafica con teorías de conspiración y con conspiracionistas. Lo menos que puedes esperar es que la conspiración llegue y te trague. Esto en principio. Lo otro es que yo nunca creí que eso fuese un caso realmente. Todos sabíamos que ellos tenían una larga amistad, que por alguna razón pues se fracturó. Sin embargo, viendo la reacción, no solamente desde la Casa Blanca, con todos esos desmentidos y todos los esfuerzos que están haciendo por bloquear la investigación en el Congreso, es que me parece, por lo que el Wall Street Journal está haciendo, es que ellos tienen información sobre el presidente, tienen información que no sabemos hasta qué punto van a ir, lo están haciendo como por cuentagotas, ¿no? Ellos están bajando la información, están publicando la información y no sabemos cuál vaya a ser realmente el fin de esta historia, pero lo que sí me queda claro, yo no sé si lo viste, César, ayer el representante Massey dijo algo que para mí es indicador que esto no va a morir con este receso adelantado que determinó Johnson. Él dice que esto va a seguir después del receso. Bien, veremos hasta dónde llega. Como decías, el capítulo 1000 ya viene pronto y contando. María Isabel, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto, César. La doctora María Isabel Puerta Riera, politóloga desde el Valencia College en Orlando. Son las 10 en punto de la mañana. Yo reconozco que no soy muy amigo de las ostras, pero a Flor Alicia le encantan. Pues bien, un emprendedor se hizo una pregunta crucial. ¿Y qué pasa con las conchas vacías de las ostras? Las que se botan en los restaurantes. Muchas terminan en vertederos, pero no tiene por qué ser así. En Connecticut, un equipo sin fines de lucro de 2 personas tiene la misión
de devolver millones de conchas de ostras al océano. Los restos de ostras desempeñan un papel vital en el mantenimiento y la restauración de los ecosistemas, ya que sirven como bases esenciales para que las ostras jóvenes se adhieran y crezcan. Las conchas también previenen la erosión oceánica y sustentan una diversa gama de otras especies marinas que dependen de ellas para su refugio. Todos beneficios que se pierden si no se devuelven las conchas de ostras. Por eso Todd Koecke y Tim Macklin, cofundadores del colectivo de reciclaje de restauración de ostras, se han propuesto restaurar la salud de los criaderos de ostras sobreexplotadas de Connecticut, recolectando conchas de unos 50 restaurantes de mariscos del estado y devolviéndolas a su lugar de origen. En realidad simplemente movemos conchas, eso es lo que hacemos, y la naturaleza hace todo el trabajo, dijo Macklin a CBS News, y agregó que el equipo ha devuelto alrededor de 700,000 libras de conchas de ostras en 2 años. Ya lo sabe, la próxima vez que vaya a un restaurante y pida su ostra. Eso no vale para las ostras que le venden en los tobos en las playas de Margarita. Son las 10:02 de la mañana. Hablé de las playas de Margarita. Ya que estoy hablando de Venezuela, la frontera colombo-venezolana es una frontera peligrosísima. Armando Info ha hecho un reportaje muy interesante bajo el título Cartografía del Horror. Desapariciones en la frontera colombo-venezolana. Una línea que oculta y silencia cuerpos. Aquí en Miami está la jefe de redacción de Armando Info, Valentina Lares. Valentina, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel, y a tu audiencia. A ver, ¿qué los llevó a ustedes a hacer esta investigación que se tradujo luego en este impactante reportaje? Bueno, primero la frontera siempre es la frontera con Colombia, la frontera binacional es prácticamente una fuente inagotable de datos y de fenómenos que ocurren allí, no solo por su longitud. Estamos hablando de más de 2.000 kilómetros de frontera, sino también por su porosidad, ¿no? Que ha aumentado en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, ¿no? Específicamente para esta serie, este es un especial que hicimos con el medio colombiano Vorágine. Digamos que el punto de partida fue que unas declaraciones que dio el exdirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, apresado y luego, pues ya que empezó a colaborar con la justicia transicional en Colombia, él dio unas declaraciones muy impactantes en las que empezó a dar como datos de esa trastienda del horror, de la violencia en la frontera, y comentó que en esa franja que comparten Colombia y Venezuela había varias fosas comunes en donde tanto las autodefensas como otros grupos, pero particularmente las autodefensas, arrojaban los cuerpos que caían víctimas de la violencia de su propio grupo y también de otros, ¿no? Llegó a hablar hasta de más de 200 cuerpos abandonados en diferentes puntos de la frontera común, y tanto entre Vorágine y Armando.info hicimos algo de reportería de campo, digamos un poco guiados por esta declaración, pero también por gran cantidad de grupos de familiares, de personas que han desaparecido en la frontera. De hecho, tiene un nombre relativamente novedoso, que es los desaparecidos transfronterizos, ¿no? Uh-huh. Recordemos que en la frontera binacional, pues la gente que vive en Colombia a veces trabaja en Venezuela y se regresa a su casa a dormir a Colombia y viceversa. Entonces, en ese trajinar constante, hay gente que simplemente un día se fue y no volvió nunca más. Uh-huh. Y se detectó por lo menos 20 puntos de la frontera binacional que
en donde, si bien no en todos hay fosas comunes de desaparecidos, sí son puntos de interés para investigar desaparición, la desaparición de personas y de cuerpos que lamentablemente han sido o fueron arrojados allí, sobre todo en los últimos, bueno, desde hace por lo menos 20 años. Valentina, hablamos de una frontera muy larga. La frontera colombo-venezolana va desde lo alto en La Guajira hasta el Amazonas. Así es. ¿Estas desapariciones ocurren a todo lo largo de esa frontera o hay puntos específicos donde el tema se hace más grave? Las investigaciones muestran que sobre todo en la zona fronteriza que va desde La Guajira, fronterizo con el estado Zulia, hasta sobre todo la frontera entre Apure y Arauca, en los departamentos de precisamente Arauca, norte de Santander, es donde más se concentran las desapariciones transfronterizas y sobre todo de venezolanos, ¿no? En los últimos 25 años, las estadísticas que lleva Colombia muestran que en territorio colombiano, en toda Colombia, se ha detectado más de 3.300 casos de venezolanos que desaparecieron, pero solamente en norte de Santander se han contabilizado 660 casos. O sea, estamos hablando de un porcentaje importante de esos 3.300 que solo en la frontera del norte de Santander, que eso es con Táchira, se concentran muchísimo las desapariciones. También en La Guajira, como te decía, pero allí ese es un punto realmente muy caliente de las desapariciones, porque allí hay muchísimas trochas totalmente descuidadas, no oficiales, tomadas por diferentes grupos criminales, y lamentablemente el éxodo, la migración venezolana, que comenzó con una especie de goteo en 2013, pero que se convirtió en una avalancha a partir de 2017, pues elevó tremendamente el número de víctimas de desaparición, precisamente en esa zona que era una de las más utilizadas para la salida del país. Valentina, la indefensión del ciudadano que habita en esas zonas es total, entonces. Es total, y sobre todo es muy dolorosa del lado venezolano. Sí. Del lado venezolano, las personas, las familias, las madres, los padres, las hermanas, o sea, los buscadores, las familias no tienen a quién acudir. Recabamos muchísimos testimonios de familias que van y ponen la denuncia. Digamos, el único organismo que realmente toma por lo menos nota es el CICPC, pero de allí a emprender una búsqueda efectiva de lo que de las personas, o ni siquiera hasta de llevar un conteo, ¿no? Que es lo mínimo, lo básico, no existe del lado venezolano. Entonces, lo que detectamos, que la gente termina primero organizándose entre ellos, ¿no? Las madres, las familias, dándose apoyo, porque todas, y con toda razón, describen que simplemente no es forma de vivir, ¿no? Con la angustia de un familiar desaparecido. Sin duda, primero para darse apoyo, pero también para ir a Colombia a buscar información, porque consiguen más del lado colombiano que del lado venezolano. Terrible realmente. Valentina, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Valentina Lares, jefe de redacción de Armando Info, aquí en Miami. 10:10 de la mañana, una pausa. Al regreso, nuestro foro de hoy, la familia política. Si algo no puede faltar en casa, son los tequeños de Tequemocho, porque más que un antojo son parte de nuestra tradición. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que son súper prácticos. Los tienes en el congelador y en pocos minutos los tienes listos, doraditos, calienticos, con ese queso derretido que te hace sonreír.
Son perfectos para una merienda, una visita sorpresa o para un cumpleaños. A todos les encantan. Ordénalos online o visita nuestra tienda. Despachamos a todos los Estados Unidos. Fácil para ti, delicioso para todos. Take much. Y a las 10:14 de la mañana, con la boca hecha agua, vamos con nuestro foro del día de hoy. La familia política. Para hablar de la familia política, en Miami tenemos a la psicoterapeuta especializada en parejas e individual. Ella es co-host del podcast The Me and Us. Y Andrés Carrillo en Caracas, psicólogo clínico del Hospital Universitario. Elsa, Andrés, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el programa de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, amigo. ¿Qué es la familia política? A ver, cuando uno se casa, o sin formalizar el matrimonio, ya se crea un compromiso de un individuo, un cónyuge, con un gentío. Y ese gentío puede representar una invasión, o el cónyuge un invasor en ese otro contexto. ¿Cómo, psicológicamente hablando, qué es la familia política? Vamos a comenzar con Elsa. Bueno, muchísimas gracias. La familia política tal cual es eso, la extensión de la pareja con la que nos casamos, y simplemente es una realidad. Muchas veces en mi trabajo clínico veo a personas que dicen como que, bueno, al final me estoy casando con mi pareja, no con la familia. Y eso no es así del todo, porque mismo cuando tratamos de crear distancia o ignorar a esa gente que acompaña la historia de nuestra pareja, no necesariamente se logra. Solo el tratar de ignorar drena energía. Y me encantó lo que dijiste del invasor. A veces se puede asociar esa palabra como algo negativo y no lo tiene que ser, pero sí es una relación que viene cargada de presión, porque empieza casi siempre en la adultez y viene con una presión para la cercanía en una dinámica de un grupo que tiene toda una historia. Entonces entras en plan invasor, ya sea de manera positiva o negativa, pero nuevo a un sistema ya establecido. ¿Tú cómo lo ves, Andrés, por favor? Bueno, la familia política, en efecto, es eso, es incluir a un sistema de creencias, a un sistema que ya está conformado, otro totalmente nuevo, que tiene otra manera de ver el mundo, que tiene otra manera de entender los conflictos. Y cuando eso ocurre, bueno, se genera una serie de, digamos, diferencias nuevas para los dos, para tanto la pareja como la otra pareja y las familias. Entonces allí lo importante es encontrar un punto medio en el cual yo puedo aceptar que estas nuevas cosas van a formar parte de mi vida y no entenderlas como algo agresivo, como algo que está invadiendo mi vida, sino más bien como algo que viene a sumar, a complementar desde lo amoroso. A veces es difícil, pero se puede lograr. Elsa, dijiste algo que me llamó la atención. La persona, no digamos, se trata de proteger y dice, yo estoy casado con fulana, no con su familia. Pero advertiste, eso es mentira, porque la familia política es inevitable, te pregunto. Yo pienso que sí, mismo en la ausencia de una familia política, cuando de repente los padres de nuestra pareja fallecieron o no están en contacto, la carga emocional, ya sea de la ausencia o de la presencia de esa relación, igual impacta a nuestra pareja y consecuentemente también a nosotros. Entonces yo creo que queda como una historia de las relaciones que tenemos, especialmente generacionales, aquella de los padres, el vínculo del padre-hijo es muy importante, haya sido positivo o negativo. Entonces no me parece que es posible olvidar y separar. Mismo ese esfuerzo de mantener la distancia requiere energía. Ahora bien, no se la llevan, ahí es donde está el problema, ¿verdad? No soporto a tus hermanas o tus hermanos, no soporto a tus padres o el resto de la familia. ¿Cómo hacemos en ese caso, Andrés? Es complejo porque cada caso hay que entenderlo de manera individual.
no está escrito en piedra que uno tenga que resolver necesariamente los conflictos familiares para poder estar bien. A veces incluso puede ser recomendable dar tiempo para que las cosas se tranquilicen un poco y luego pensar en si realmente yo deseo resolver las cosas con tal o cual familiar. Porque es contraproducente tratar de forzar la resolución de conflictos. Lo más adecuado es entender que tal vez las cosas no se van a poder solventar porque yo así lo deseo. Es una cuestión delicada, muchas veces es cuestión también de intentar hacer aproximaciones sucesivas. Es decir, mira, podemos hablar de lo que pasó hace tanto tiempo, deseas hablar, yo lo quiero resolver, y bueno, ver qué respuesta me da el otro. Si es una respuesta positiva, si estamos en la misma sintonía, se puede resolver. Pero si el otro dice, no, mira, yo realmente estoy bien así, no quiero involucrarme contigo nuevamente, pues es un duelo, es una pérdida y toca afrontarlo desde ahí. Elsa, te voy a plantear a ti la situación contraria. A Andrés le dije, no, es el cónyuge, la pareja, el que no soporta o no le gusta la familia política. Pero planteemos lo contrario. Es la familia política la que dice no soporto a tu pareja. Se lo dice la mamá, se lo dice el hermano o el hijo. ¿Qué hacer en ese caso? Sí, es bien interesante. Son dos lados de la misma moneda porque básicamente encuentras a una persona que está en el medio entre dos relaciones muy importantes. Y a mí me encanta un poco seguir el patrón de cómo va la comunicación de un lado para el otro. A veces el padre que no aprueba de la pareja del hijo tiene muchas expectativas o piensa que hay una forma correcta o no confía en que el hijo o la hija tome la decisión adecuada según su criterio. Ya sea la situación que le planteaste a Andrés o la que me estás planteando a mí me parece que lo más importante es crear oportunidades para conocer a la persona. Muchas veces estamos pensando en un ideal de quién es mi suegro o quién es la nuera y tenemos ideas sin necesariamente conocer. Como dije más o menos al principio, es una relación nueva que empieza en la adultez, pero que viene con mucha presión de cercanía. Se asume que queremos pertenencia, pero no hemos tenido el tiempo de desarrollarla. Entonces, me parece importante ese uno a uno, cómo agarro y empiezo a conocer quién es esta persona, por qué a mi hijo le gustó esta persona que a mí no me cae nada bien. ¿Será que puedo tratar de conocerla, dejarle saber también quién soy yo para crear esa relación uno a uno, individualizar a cada persona más allá que la idea, la mamá de mis nietos, el abuelo de mis hijos, así. Ahora te voy a plantear otra situación compleja. Por lo general es la mujer la que jala, ¿verdad? El esposo o el novio termina más formando parte de la familia de su mujer, de su novia, que la contraria. Entonces, la familia, la mamá, el padre, los hermanos del novio o del esposo quedan resentidos porque le han quitado a su ser querido. ¿Cómo trabajamos eso, Andrés? Mira, es muy importante porque en efecto es lo que suele pasar. Allí lo que ocurre es que las fantasías de las personas, en este caso las fantasías de estos padres, de que se les ha sido arrebatado su hijo, de que ya no es alguien que forme parte de su núcleo, sino que fue, digamos, a formar parte de otro núcleo, puede ser algo muy cruel, puede ser algo muy agresivo, vivirlo de esa manera. La manera de trabajarlo es reestructurar un poco esta manera de pensar, esta cognición, y bueno, que pueda llegar a estas personas a una aceptación de que no es que su hijo los abandonó o de que cambió de familia, sino de que está creciendo, de que está teniendo una oportunidad de formar un vínculo con alguien, un núcleo familiar propio, lo cual es mucho más apacible y mucho mejor de verlo de esa forma. La forma correcta de trabajarlo en terapia es esa, es validar la fantasía original y luego ir poco a poco reestructurando eso. Cuando uno habla de familia política, uno habla de la suegra, el suegro, habla de la nuera o del yerno, habla del cuñado. Pero puede ser mucho más delicado cuando estamos hablando
del hijastro, la hijastra o el padrastro, la madrastra. ¿Qué pasa en esos casos, Elsa? Sí, sin duda, cuando vamos agregando a personas a la familia con diferentes percepciones de jerarquía y cercanía, se complica incluso más la dinámica. Y ahí es donde yo creo que es súper importante tomarse el tiempo para planificar cómo queremos ser, cómo nos queremos relacionar con cada persona y también tener conversaciones con nuestra pareja, porque mismo en el caso que dijiste de que la pareja se va hacia la familia de la mujer, no siempre tiene que ser el caso. De repente uno tiene que decir, queremos ser más ecuánimes, más equitativos, como pasamos el tiempo, cómo me quiero involucrar yo como mujer con mis suegros, para que de repente se sienta que hay igual acceso a los dos lados. Y lo mismo así con los padrastros y los hijastros. ¿Quién, por ejemplo, es el padre responsable por educar? Si yo soy madrastra, ¿qué acceso tengo que he acordado con mi marido para saber cómo me puedo involucrar o cómo no me puedo involucrar? Entonces yo creo que viene mucho de uno estar claro uno mismo de qué participación quiere tener y luego el próximo paso es conversar con la pareja para tener ideas claras de qué rol quiere cumplir cada uno, de manera que podamos mantener ciertos límites y que haya claridad en el sistema, porque no hay una sola forma de hacerlo correctamente. Hay aquí en esto algo que quizá no sea muy justo. Yo elijo a alguien, ¿verdad? Yo elijo a una pareja. Yo no elijo a lo que viene con esa pareja, así como la elegida o el elegido tampoco eligió a su familia, y sí eligió a la pareja. De manera tal de que allá hay un conflicto entre lo que yo he heredado, lo que me ha formado, y mi opción. Ese conflicto, pongamos que estalla. ¿Cómo lo resolvemos, Andrés? Es un conflicto complejo porque es difícil renunciar a la familia original, a las costumbres, al estilo de crianza, porque está muy vinculado a los afectos originarios, ¿no? Mi mamá cocinaba de esta manera, mi papá veía el fútbol los domingos a esta hora, tal, qué sé yo, y cuando esas cosas comienzan a cambiar o cuando comienzan a incorporarse nuevos elementos a una misma, digamos, o cosa como que es la alimentación, por ejemplo, un desayuno distinto al que mi mamá me hacía, ahí puede estallar un conflicto de algo totalmente cotidiano. La manera de abordarlo es, bueno, un poco reconocer el hecho de que yo estoy renunciando a algo, estoy dejando atrás algo que no es por una situación de conflicto, sino es por una situación de crecimiento personal, y eso puede hacer que yo acepte también pues la comida de mi esposa, que yo acepte las recetas de ella, que yo acepte que ella no le gusta los domingos ver el fútbol, y yo por ahí voy cediendo ante ciertas cosas. La clave realmente es ceder ante aquello que es inofensivo. Hay cosas que no son negociables, por supuesto, y que uno no puede ceder, pero hay otras cosas que uno debe identificar como adecuadas de cambiar, como cosas que se pueden, digamos, ir dejando atrás de manera sana. Sí. Andrés, ¿qué no sería negociable, por ejemplo? Bueno, los principios, por ejemplo, los valores. Tú hablabas de los hijos, ¿no? De la crianza de los hijos. Si yo tengo hijos con una persona y ella viene de un estilo de crianza disfuncional y quiere criar a los hijos de ese estilo, ahí eso es algo que no es negociable y eso sería más complejo de resolver. Elsa, y llegamos a la situación extrema, definitiva. O ellos o yo. ¿Qué hacemos entonces? Wow, eso está súper difícil porque lo ideal es activar los recursos antes de llegar a esa situación. Idealmente uno quiere minimizar la presión que le pones a una persona para tener que escoger. Mi opinión, por lo general lo que termina pasando es que la persona que menos presiona para ser escogido termina siendo el escogido. Eso es lo que yo he visto en el caso clínico. Cuando uno recibe demasiada presión que te limita en una relación, muchas veces la reacción justamente es apartarte. Entonces, de cierta manera, todos pierden, pero el que más probablemente va a perder es el que está poniendo el ultimátum, la amenaza. O sea que idealmente no llegar a eso, pero bueno, al final todo el mundo escoge, y la idea sería
antes de llegar a ese punto, entender que no necesariamente incluir a una persona significa excluir a la otra. Yo siempre digo que cuando pienso en las familias políticas, digo, ¿quién es tu contacto de emergencia, no? Y en un momento dado eran mis papás y algún día, no sé cuál día fue eso, igual que me casé o antes, terminó siendo mi esposo. Ahora, ¿cómo hace uno para ir trabajando de manera que los padres no se sienten que los dejaste por fuera, que no sea una competencia? Porque en ese sentido no tenemos límites de cuántas personas podemos querer y pueden ser especiales. Más o menos estar claro qué rol cumple cada relación. Pero en el caso que hay que dejar una relación atrás, pues eso pasa, y la idea es que sea una decisión que tome una persona por decisión propia y no por estar forzados. ¿Qué sería lo ideal, Andrés? Oye, lo ideal es intentar resolver la situación dentro de la pareja y que no sea extensiva a los familiares, porque entonces allí habría demasiadas opiniones y sería más complejo de resolver. Si en una pareja se pone ese ultimátum de son ellos o soy yo, generalmente hay cosas que van más allá de eso. Generalmente eso es lo aparente, pero hay otros conflictos subyacentes que son los que generan realmente la dinámica inadecuada. Si uno puede ir a esos conflictos, resolverlos, entender que no se trata de la familia necesariamente, sino que son otras cosas más personales, yo creo que podría haber una solución. No quedarse en lo aparente, no quedarse en que es por tu familia y ya, sino es, oye, vamos a ver qué nos pasa a nosotros como pareja, ¿por qué no estamos funcionando? ¿Y para ti qué sería lo ideal, Elsa? Me encantó lo que dijo Andrés, pienso que tiene toda la razón, y hay como muchas oportunidades de entender cómo una pareja se está apoyando, las alianzas, cómo se relacionan con terceras personas alrededor de ellos, porque muchas veces pasa que cuando estoy con mi pareja y mi pareja está con su familia o con sus amigos, me siento que estoy por fuera. Entonces, eso requiere de un trabajo mismo personal. ¿Por qué soy tan sensible a sentirme excluido? ¿Cómo se afecta mi autoconfianza cuando estoy en una posición que veo que mi pareja se relaciona con otra persona? Entonces hay un trabajo interno personal y luego también entre la pareja. ¿Cómo podemos dejarnos saber que estamos conectados mismos cuando estamos interactuando con otra persona? Y luego también mismo los límites. O sea, antes de decir escoge entre ellos o nosotros o yo, se puede hacer microdecisiones de esto sí lo toleramos, esto no. Pero sin duda el trabajo de pareja y personal va a ser súper importante. Andrés, te dejo la palabra conclusiva en la mañana de hoy, por favor. Gracias, César. Bueno, en resumen, yo creo que en estos casos lo ideal es acudir de manera temprana a buscar ayuda si es necesario. No quiero dejar eso por fuera. Siempre es útil, si las cosas están saliendo de las manos, buscar la ayuda de un terapeuta de pareja, de un profesional que pueda ayudar a resolver cualquier situación pues conflictiva de ese sistema, porque las parejas en realidad son un sistema que debe funcionar y muchas veces para que eso suceda hay que tener ayuda de un profesional. Esa sería mi conclusión. Elsa, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a ti. Hasta luego. Elsa Hines o Hines es psicoterapeuta aquí en Miami y Andrés Carrillo es psicólogo en el Hospital Universitario allá en Caracas. Son las 10:33 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Delicioso. Los pequeños tequemoch, crujientes y listos en minutos y sin complicaciones. Hornéalos, fríelos o usa el air fryer. Tú eliges. Cómpralos en tequemoch.com. Envíos a todos los Estados Unidos. Y a las 10:36 de la mañana le damos la bienvenida a la dama del béisbol, nuestra querida Mari Montes. Bienvenida, Mari. Gracias, César. Le voy a mandar el dato de esos pequeños a varios jugadores. ¡Qué bueno! Que cuando vienen aquí, lo que comen pequeños y se encuentran con sus sabores y saben que se los pueden llevar a casa, mejor. Sí, además, repite, ellos envían a todo Estados Unidos. Ya oí, muy bien. Muy bien, son deliciosos de verdad.
Mari, tienes un taller de producción de contenido sobre béisbol. ¿Qué es esto? Mira, es un taller donde yo comparto mis conocimientos del béisbol para poder hacer contenidos como historias breves, para alimentar una crónica, una semblanza, a dónde recurrir, cuáles son las fuentes de investigación que yo uso para hablar, por ejemplo, de el béisbol desde sus orígenes. Me voy tan atrás, César, como a la fascinación del hombre por golpear una pelota con un palo. Y eso es para allá, para el antiguo Egipto. Y nos venimos con los juegos que tienen esas características hasta que Alexander Cartwright inventa, o mejor dicho, organiza el primer juego de béisbol bajo las reglas más o menos como las conocemos, porque han cambiado mucho. Desde allá recorremos la historia con sus personajes, con etapas, hablamos de la Negro League, de los momentos más importantes del béisbol, los buenos y los no tan buenos, como el escándalo de las medias negras o como los esteroides, más recientemente el robo de señas de los Astros. Hablamos con el doctor Germán Medina, traumatólogo, y él comparte con nosotros todo un módulo sobre cuáles son las lesiones más comunes del béisbol, por qué se producen, cuánto tiempo tardan en repararse los peloteros, anotar el juego, cómo aproximarse a un pelotero para hacer entrevistas, qué hay que saber al momento de hacer una entrevista a un jugador o a un técnico. Entonces es lo que te digo, todos mis conocimientos allí, porque me parece importante. Hay mucha proliferación de productores de contenido que no tienen formación de periodistas, y yo creo que pueden ser mucho mejores si hacen las cosas para eso, para ser mejores, y creo que el conocimiento es muy importante. Mencionaste anotar el juego. Yo recuerdo que de niño, de muchacho, oía los juegos por radio, porque uno oía, por ejemplo, Grandes Ligas por radio, ¿no? Y los veía a la semana siguiente editado en película en la cabalgata Deportiva Chile. Deportiva Chile. Sí. Y yo solía anotar el juego, pero anotar es todo un arte y se ha hecho cada vez más sofisticado, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, hay páginas en internet que puedes usar para anotar el juego. Yo todavía soy vieja escuela y lo hago en el cuaderno, en el papel. Me gusta, además cuando el anotador corrige, yo también corrijo con lápiz. Mira, César, es que anotar el juego te hace estar pendiente de todo lo que pasa. Yo se lo digo siempre a todos. A mí me impresiona mucho cuando estamos en el palco de prensa y yo veo que no están viendo el juego. O sea, llega un momento que digo, Dios mío, pero ayer era el último juego probablemente de Sandy Alcántara en Miami, que tiró un juegazo contra San Diego. El primero que le rompió su juego, que venía hilvanando en el cuarto episodio, no podía ser otro que Luis Arraez, y luego él valoró mucho al bateador. Son cosas que tienes que ver, porque en cualquier momento pasa algo que no va a repetirse. Y eso es la maravilla y la magia del béisbol. Y yo quiero estimular eso. Es un taller, además, de media hora, es lo que dura cada módulo. Son 12 módulos, 3 veces por semana, los lunes, los jueves y los sábados. Lunes y jueves es a las 5 de la tarde y el sábado a las 11 de la mañana. Si no lo pueden oír en el momento en que yo lo comparto, esa información se queda una semana allí, de manera que puedan adaptar sus horarios para dedicarse esa media hora. Siempre les digo, media hora en la que puedan prestar atención, porque pretendo en cada uno de esos módulos que sea como un juego, que interese todo el tiempo lo que estás escuchando de lo que digo. ¿Y qué deben hacer los interesados? Mira, pueden comunicarse conmigo a mi correo electrónico, que es porlagoma8 como Cal Ripken Jr., porlagoma8@gmail.com. Y por allí yo les paso toda la información, esta que te estoy dando acá. La inversión, el costo son $65 por los 12 módulos. Y disfruten el viaje. Mira, lo hemos hecho, participó Carlos Baerga hace 2 talleres atrás, y fue maravilloso porque fue la información de un tipo que jugó.
Exacto. Esta vez hay otro Grande Liga invitado, no les voy a comentar todavía, o bueno, sí, lo voy a dar como primicia acá. Dalo. Abisail García va a estar con nosotros, también como oyendo el taller, aprendiendo, porque quiere participar así. Pero claro, cuando hay un Grande Liga o cuando hay un periodista, siempre hay aportes, es interactivo, a la hora que quieran plantear una duda o hacer un aporte, háganlo en el grupo está abierto para que todos participen. Este es el 7º taller y hemos gozado mucho. Lo voy a hacer yo, que soy un fanático del béisbol viejo, pero estoy absolutamente desconcertado. Por ejemplo, el Juego de las Estrellas de este año, mira qué manera de terminar ese juego, ¿no? César, yo sé que desconcierta porque es muy raro, pero este juego siempre fue un show. El Juego de las Estrellas, recordemos, siempre fue creado como espectáculo. Hubo años en los que hubo 2 juegos de estrellas. Y si le preguntas a los jugadores y a los lanzadores, todos te dicen que fue súper divertido y que solo se reserve para el Juego de Estrellas, que no inventen temporada regular con este final de penales. Sí, es que yo decía, qué cosa tan rara. Pero yendo más allá, yo hablando de anotar el juego, bueno, averaje, ponches, turnos al bate, etcétera, etcétera. Pero ahora, desde que empezó la cibermetría empiezan a haber una serie de siglas, OPQ, OPQS tiene tanto, 1000, no sé cuánto. Dios mío, ¿de qué me están hablando? César, es una manera, te lo digo yo que soy in-between entre la vieja escuela y que he tenido que aprender de sabermetría o de las nuevas métricas. Lo que busca es reducir al mínimo la subjetividad a la hora de analizar lo que puede hacer un jugador para aportar a las victorias del equipo, que es obviamente lo más importante que debe hacer un jugador. Así que este módulo no lo doy yo, lo da Daniel Álvarez con Octavio Hernández, que son unos tacos, como decíamos nosotros, en analítica. Me llamó la atención, por ejemplo, hiciste una pregunta, una encuesta, en la ciudad donde se jugó el primer juego, y muchos dijeron Cooperstown, y es Hoboken. Yo conozco bien Hoboken porque mi hijo mayor hizo la universidad en esa ciudad, y en la calle principal de Hoboken, al final de la calle, está marcado cómo fue que se jugó el juego. Aquí era la primera base, allá era la segunda, y las reglas de ese momento han cambiado tanto que, bueno, ahí se me descubre toda la edad. Tu hijo, el chino, está deseoso de que se elimine, de que se imponga el bateador designado en todas partes. Yo recuerdo cuando se empezó a jugar con el bateador designado en la americana, a mí me pareció eso un desastre, porque yo quería ver el riesgo de un manager de si sacrifico o no a un pitcher que está haciendo muy buen juego, ¿no? Y eso ya va cambiando todo. Se impuso la visión de para qué arriesgar un pitcher cuando puedes ver a un buen bateador en su lugar. Y bueno, otra vez hablando del show. Hice la pregunta consciente de que hay todavía muchos por allí que asumen que Cooperstown es la cuna del béisbol, que Abner Doubleday lo inventó. Y hay un dicho que dice que el béisbol no fue inventado por Abner Doubleday, sino que Abner Doubleday fue inventado por el béisbol. Eso está mejor. Estaba en West Point cuando dijeron que inventó el juego. Repite, Mari, por favor, los datos para los interesados. Sí, deben comunicarse conmigo a mi correo electrónico, que es por la goma 8 en número, 8 como Cal Ripken Jr., como Urbano Lugo, por la goma 8@gmail.com. Cal Ripken, porque era de los Orioles. Y Urbano Lugo. Bueno, sí, de los Leones, te conozco bien. Gracias, Mari. Gracias, César. Mari Montes, la dama del béisbol. Son las 10:46. En Ohio, una obra sagrada de tierra de 2000 años de antigüedad de los nativos americanos ha reabierto al público la semana pasada. Hace 2000 años, miembros de la cultura Hopewell, un grupo de tribus indígenas que habitaban lo que hoy es Ohio y otras partes del Medio Oeste, comenzaron a construir una serie de enormes montículos y recintos que ejemplificaban sus habilidades de ingeniería
y su avanzado conocimiento del cosmos. Construida con herramientas manuales sencillas, el círculo de 8 hectáreas y el octógono de 20 hectáreas forman parte de las obras de tierra geométricas conectadas más grandes jamás construidas. Si se dibujara una línea que conectara los centros del Gran Círculo, otra obra de tierra de Ohio, y el círculo del observatorio del octágono, apuntaría al punto más septentrional, donde la luna sale en el horizonte oriental. Descubrieron los complejos ritmos del sol y la luna y alinearon sus obras de tierra sagradas con ellos para conectar sus ceremonias con el cosmos, nos dice el sitio web de Hopewell Ceremonial Earthworks. Cada 18.6 años, los nativos americanos viajaban al octágono con capacidad para 75,000 personas para contemplar la salida de la luna más septentrional. Esas obras de tierra de Hopewell fueron el centro de un movimiento religioso continental, señalan los estudiosos. Hay aún más indicios de la brillantez antigua que maravillan. Los muros y las puertas del octágono se alinean con 4 puntos en los horizontes este y oeste que marcan el ya mencionado ciclo de salida y puesta de la luna de 18.6 años de duración. Y el círculo del observatorio mide exactamente 1.054 pies de diámetro, según Hopewell Ceremonial Earthworks, una métrica que aparece continuamente en diferentes montículos y espacios de tierra de Hopewell. Hoy este lugar mágico cuenta con el honor de ser el primer sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO en Ohio, aunque el señor Trump pues ha sacado a Estados Unidos de la UNESCO, pero eso es otro asunto. Son las 10:49 de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestro viejo amigo, el director de cine y ahora novelista, Abraham Pulido. Abraham, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hola, un placer inmenso que nos tengas aquí. Así que bueno, hemos seguido año tras año tus increíbles travesuras en el mundo de la comunicación. Así que bueno, contentísimo de estar contigo. Nos acompaña Osvaldo Boscassi, quien es el coautor de la novela junto a Abraham. Buenos días, Osvaldo. No se oye. No te oigo, Osvaldo. Tienes que quitarle el mute al computador. Bien. Mientras Osvaldo resuelve el problema, el testamento oculto según Juan Pablo. ¿Cuál es ese testamento, Abraham? Bueno, la primera cosa que hablaba con Osvaldo ayer, que te conozco tanto y por tantos años, es que la verdad éramos nosotros quien queríamos preguntarte a ti, porque tú eres un hombre de letras, filósofo además, escritor, un hombre de los medios de comunicación, que has escrito de películas hasta canciones, desde novelas hasta no sé, videoclips. Entonces, lo más interesante que sucede en esta experiencia es que Osvaldo y yo hemos escrito casi 30 o 40 guiones juntos y había una obra de teatro maravillosa que se llamaba El Testamento según Juan Pablo, me la enseñó a ver si hacíamos algo en el mundo audiovisual y me pareció tan interesantemente profunda que merecía un libro. Yo hace 2 o 3 años decidí que tenía muchas historias listas para convertirlas en películas, en series, en todo este tipo de cosas. Pero, ¿sabes qué? Con mucha sinceridad, me siento muy sano, muy vital, pensé, quizás no tengo tiempo, César. Quizás todas estas historias son más rápidas si las hago una novela. Trata de alguna forma, existen códigos secretos en todas las familias. No hay ninguna familia que no tenga un huracán extraordinario. No hay ninguna familia perfecta como ningún ser humano perfecto. Pero lo más interesante es cómo descubrimos estos algoritmos afectivos, para llamarlo de una manera moderna, y tratar de entender que existen, que los heredas, y que en la manera en que tú los conozcas, en esa forma serás más feliz. Ahora sí, ¡oye, qué bueno, Osvaldo, qué bueno! Sí. Entonces decía... Ahora te perdí a ti, Abraham. ¿Aló? Así, estás... Sí, estoy. Para redondear la idea. Entonces, bueno, trata, sin hacer spoiling, de un actor exitosísimo, nominado a Goya, a San Martín Ferro, a Argentina, a Óscares,
además una persona muy activa en términos deportivos y todo lo demás, y le declaran que tiene una enfermedad terminal. Su hija vive en España, el hijo vive en Miami, y los llama, y en ese momento dice, bueno, obviamente entienden por qué los estoy llamando, pero además de eso les tengo una información insólita que ustedes quizás nunca en la vida lo sabían. Ustedes tienen un hermano de la misma madre y del mismo padre, y viven en esta misma casa. Él sabe todo acerca de ustedes, pero él quiere conocer. Muy conmovedora la historia. Sí. No es religiosa, aunque tiene el nombre de Juan Pablo, pero sí muy espiritual, que yo creo que ensalza todo esto, los valores más importantes y nobles de la vida. Osvaldo, ahora sí te tenemos. La idea, la semilla original fue tuya, entiendo, ¿no? Y puedo sospechar que viene del hijo oculto, del hermano oculto, el comienzo de todo, ¿verdad, Osvaldo? No, la idea original es de Abraham. Pulido es un tipo que tiene una idea cada 5 minutos, es avasallante su creatividad. La mía es mucho más pausada, digamos. Y la idea del libro es de él porque él une una obra de teatro mía con un personaje de otro libro mío, de un libro de hace muchos años. Bestseller, por cierto. Sí, que fue yo tengo 7 libros, pero ese fue la verdad el único que se vendió de verdad mucho. Y él unió esas cosas, así que después la desarrollamos en conjunto. Para los dos es la primera vez que escribimos a 4 manos, y en mi caso la experiencia fue enriquecedora por lo dicho, ¿no? Tener al lado a alguien que es una fuente permanente de propuestas novedosas, siempre originales, ¿cómo no va a ser enriquecedor? Yo solo plasmo, escribo, fantástico, pero Abraham piensa mucho mejor que yo. Bueno, ¿Cómo hicieron? Profesional, es un mentiroso profesional, es una gran pluma. Eso es válido. Eso es válido. Los que nos dedicamos a escribir tenemos que mentir. Ahora, pero ¿cómo hicieron al momento de la prosa? Porque escribir a 4 manos, mira que suena complejo, ¿eh? Lo que hemos puesto en principio, que nada de lo que queda puede ser sin la aprobación de los dos. A los dos nos tiene que gustar. Si hay algo que escribió Abraham y yo creo que se puede mejorar o que no tendría que estar o cualquier cosa en contra de eso, Abraham lo acepta, y viceversa, es lo mismo, ¿no? Yo escribo, desarrollo, genero un personaje y él me dice, no, este personaje no haría esto. Viste que en la literatura, en los libretos, que tú has hecho tantos también, una anécdota que cuenta mejor que la historia en sí misma. Una vez yo estaba haciendo una novela en Puerto Rico, donde yo viví un tiempo, y un actor, Osvaldo Ríos, me llama por teléfono y me dice, yo no diría eso. Y yo le digo, yo tampoco. Y entonces le digo, Osvaldo, es que no lo dices ni tú ni yo. Lo dice el personaje, que sí lo diría. Ah, tienes razón. Bueno, en la literatura no pasa eso, pero Abraham me decía, ese no se dice. ¿Y quién? ¿Quién no lo dice? ¿Yo o no lo dice el personaje? Y establecíamos un ida y vuelta que siempre fue enriquecedor para el libro en general. Excelente. Por supuesto, la pregunta clave es por qué ese hermano permaneció oculto a los otros 2. Y para eso hay que leer la novela, ¿verdad? Sí, no, eso, claro. No, yo sé, pero yo siempre digo, necesitamos brindar algunos ganchos, César, porque si no, quizás nuestra deformación del mundo de la televisión, de las películas y series, necesitas un cliffhanging, decimos nosotros, como tú sabes. Sí. Y te digo rápidamente, esta pareja que se amaba ya tenía 2 hijos, uno tenía 3 años y la otra 1 año y medio, Carolina, y salen estado. Y ellos dicen, bueno, casi vamos a ser abuelos con este hijo. A los 7 meses declaran que el niño va a venir con algunos problemas, algunas limitaciones motoras. Y ella entra en crisis e incluso trata de quitarse la vida y entra en una crisis gravísima, diciendo, es culpa mía, yo soy el culpable. El niño nace y tal cual como fue previsto, con estos puntos, estas características,
Y ella, todo lo contrario, enfatiza y profundiza su crisis. Y ellos dos, de modo propio, deciden por qué no te vas, ella es venezolana, hija de españoles, ¿por qué no te vas a Madrid donde están tus padres? Te lleva a los dos niños. Y bueno, y algún tratamiento, algo, yo me encargo aquí, contrato a una enfermera que me ayude y hacemos que esto no sea un infierno. Y efectivamente es así, pero para no contar más, ella nunca vuelve. Y entonces ahí es donde tienen que leer Testamento Oculto según Juan Pablo de Abraham Pulido y Osvaldo Boscasi, ya a disposición de todos en Amazon y en su librería favorita. Osvaldo, Abraham, mil gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy y enhorabuena. Antes que te vayas, por te esta interrumpo novela. un momento que nos llena de mucho orgullo, que tú sabes que estos premios de Amazon, tú no los sometes, ellos los escogen. Sí. Y entre casi 900 tantos mil, escogieron el libro y está nominado al Amazon Storyteller 2025, del 2025, y estamos muy contentos. Felicitaciones. Gracias. Enhorabuena. Y este viernes, en Conexión, escenario político en Venezuela previo a las votaciones, que no elecciones de este domingo en Venezuela, sino el escenario previo este viernes en Conexión. Gracias por permitirnos estar allí y tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.